El mensaje que compartió Jungkook en Spotify sobre el próximo sencillo de BTS transmite mucha emoción y cercanía con los fans. En sus palabras, se puede sentir claramente que está entusiasmado y también un poco nervioso por la reacción del público cuando finalmente escuchen la canción por primera vez. Jungkook explica que el sencillo principal se llama Swim y que muy pronto estará disponible, algo que tiene a todos los seguidores del grupo esperando con mucha curiosidad. Él mismo comenta que está muy pendiente de lo que sentirá la gente al escucharla, porque para los miembros del grupo siempre ha sido importante la conexión emocional con su audiencia. Según cuenta Jungkook, hay dos ideas principales que quiere que los fans sientan cuando escuchen la canción: amor por la vida y valentía. No se trata solo de una canción para disfrutar musicalmente, sino también de un mensaje que busca acompañar a quienes puedan estar pasando por momentos difíciles. Él menciona que Swim tiene sonidos cálidos de guitarra que crean una atmósfera muy especial, algo que puede servir tanto para bailar como para encontrar un momento de calma o consuelo. Es como si la canción quisiera abrazar a quien la escucha, recordándole que incluso cuando uno se siente cansado o un poco perdido, siempre existe la posibilidad de seguir adelante. La metáfora de nadar también tiene mucho significado. Jungkook invita a los fans a seguir nadando con ellos hasta el final, lo que sugiere la idea de continuar juntos el camino, sin rendirse aunque haya corrientes difíciles. Es una forma muy característica de BTS de hablar con su público, sencilla, cercana y llena de mensajes positivos. Básicamente, Jungkook quiere que esta canción se convierta en un pequeño regalo para los fans, algo que puedan escuchar cuando necesiten energía, ánimo o simplemente un momento de alegría. Por su parte, el mensaje de Jimin también comparte esa misma cercanía, pero además profundiza un poco más en el significado del nuevo álbum titulado Arirang. Jimin explica acá que dentro de este álbum la canción Swim tiene un papel muy importante, porque representa el momento actual del grupo. Mientras que el álbum en general habla de sus raíces, de su historia y de los sentimientos más profundos que han construido a lo largo de los años, la canción principal muestra quiénes son ahora mismo. Jimin utiliza una imagen muy bonita para explicarlo. Compara al grupo con el agua que fluye constantemente. El agua nunca se detiene, siempre sigue su camino aunque cambie de forma o de dirección. Con esa idea quiere mostrar que BTS también continúa avanzando, evolucionando y creciendo, incluso después de todo lo que han vivido en su carrera. Es como decirle a los fans que, aunque han pasado muchas cosas y el grupo ha atravesado distintas etapas, su historia todavía sigue moviéndose hacia adelante. Además, Jimin comenta que Swim conecta el pasado y el futuro del grupo. Por un lado, recuerda todo lo que BTS ha construido junto a sus fans durante años, y por otro, abre la puerta a nuevos sueños, nuevas etapas y nuevos proyectos. Por eso, él la describe como una canción preciosa, porque une todas esas emociones en una sola historia musical. Al final de su mensaje, Jimin vuelve a hablar directamente al ARMY, el nombre del fandom de BTS, agradeciendo el apoyo constante y recordando cuánto significa para ellos. Su tono es muy cariñoso y sincero, algo que siempre ha caracterizado la relación entre BTS y sus fans. Básicamente, tanto el mensaje de Jungkook como el de Jimin dejan claro que Swim no es solo un sencillo nuevo, sino también una forma de decir: seguimos aquí, seguimos avanzando y queremos que sigáis caminando, o mejor dicho, nadando con nosotros. El robo ha terminado, y con ello comienza una nueva etapa para la industria musical global. El 20 de marzo de 2026 se perfila como una fecha simbólica para el K-pop, ya que el corazón de este fenómeno cultural volverá a latir con su intensidad habitual gracias al regreso completo de los integrantes de BTS tras finalizar su servicio militar obligatorio. Durante los últimos 2 años, el mercado internacional del K-pop experimentó cambios significativos y una intensa búsqueda de nuevos referentes.
Pero muchos analistas coinciden en que el regreso del grupo marcará un punto de inflexión capaz de reconfigurar nuevamente el panorama de la música pop mundial. La pausa comenzó en diciembre de 2022, cuando el miembro mayor del grupo, Jin, ingresó al servicio militar en South Korea, iniciando así el periodo de alistamiento que posteriormente seguirían los demás integrantes. Durante ese tiempo, la industria del K-pop continuó expandiéndose desde el punto de vista cuantitativo. Numerosos grupos debutaron con éxito. Varias bandas lograron posicionarse en las listas internacionales como las de Billboard, y las ventas de álbumes físicos continuaron creciendo, con múltiples artistas alcanzando cifras millonarias en su primera semana de lanzamiento. Asimismo, las giras internacionales de diversos grupos emergentes se ampliaron hacia nuevos mercados en América, Europa y el sudeste asiático. Sin embargo, a pesar de estos avances, muchos especialistas del sector consideran que la industria no logró llenar completamente el vacío simbólico y cultural que dejó la ausencia temporal de BTS. Durante años, el grupo había sido una fuerza dominante no solo dentro del K-pop, sino también dentro del pop global. Su influencia se extendía más allá de la música, abarcando la moda, la diplomacia cultural, las redes sociales y el discurso generacional de millones de jóvenes alrededor del mundo. Por ello, incluso con el surgimiento de nuevas estrellas, la sensación general en la industria era que faltaba un eje central capaz de movilizar la atención global con la misma intensidad. Durante este periodo, los medios internacionales y los mercados musicales de distintos países se dedicaron a buscar a los llamados próximos BTS. Sin embargo, ese proceso terminó generando una conclusión distinta a la esperada. Más que demostrar que el éxito de BTS podía replicarse fácilmente, reforzó la idea de que el grupo representa un fenómeno singular dentro de la historia de la música popular contemporánea. Muchos críticos comenzaron a afirmar que BTS no es simplemente el resultado exitoso del sistema del K-pop, sino una categoría propia dentro de la cultura global. Una combinación irrepetible de talento artístico, narrativa generacional, conexión con el público y contexto histórico. Ante esta realidad, numerosas agencias de entretenimiento incrementaron sus inversiones en programas de entrenamiento, desarrollo de artistas y estrategias internacionales con la esperanza de crear el siguiente gran fenómeno global. Sin embargo, el impacto cultural que BTS logró construir a lo largo de su carrera, expresando preocupaciones sociales, emocionales y culturales de su generación, demostró que ese tipo de influencia no puede producirse únicamente mediante planificación industrial o grandes presupuestos. La relación simbiótica entre el grupo y su comunidad global de seguidores se convirtió en un factor difícil de replicar. El mercado financiero fue uno de los primeros en reaccionar ante la expectativa del regreso completo del grupo. A medida que comenzaron a circular informes sobre la posible reactivación de las actividades grupales, los inversores mostraron un interés renovado en la empresa de entretenimiento HYBE, la compañía responsable de la gestión de BTS. Las acciones de la empresa experimentaron incrementos significativos, impulsados por la expectativa de nuevos proyectos musicales, colaboraciones internacionales y una posible gira mundial de gran escala. La reacción del mercado se intensificó aún más cuando comenzaron a anunciarse planes concretos, como el lanzamiento de un nuevo álbum del grupo y la preparación de una gira global que podría abarcar múltiples continentes. Analistas financieros señalaron que el regreso de BTS no solo tiene implicaciones para la industria musical, sino también para sectores relacionados como el turismo, la moda, el entretenimiento digital y las plataformas de streaming. En este contexto, el retorno completo del grupo se percibe no solo como el regreso de una banda de pop, sino como la reactivación de uno de los motores culturales más influyentes del siglo XXI. Para muchos fans y observadores de la industria, los 2 años de espera han terminado.
y con ello comienza una nueva etapa en la que BTS buscará recuperar el tiempo perdido y redefinir nuevamente el alcance global del K-pop.